enseñaré. Es un versículo muy corto, hermanos, pero es un tema extremadamente extenso. Podía estudiar estos días y yo decía, es mucho. Solo, Señor, dime qué tenemos que hablar. Y pues en esta tarde, hermanos, vamos a hablar del temor de Jehová. Y el título de la prédica es: Venid, hijos, oídme. Amén, hermanos. Bueno, en esta tarde, hermanos, tarde-noche, Dios hace un llamado. Nos dice: venid, ya estamos aquí, ya llegamos. Él dio la invitación durante el día para que hoy estuviéramos en su casa. El primer paso, ya llegamos. Y después habla específicamente a quién, hermanos, a los hijos, y da una indicación: oídme. Entonces esta palabra, hermanos, es para nosotros que somos sus hijos, es para todos los que son sus hijos, y estemos atentos o abramos nuestros oídos, hermanos. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del temor que Jehová quiere enseñarnos, hermanos. Estaba viendo unas estadísticas, hermanos, en donde la violencia en este mundo cada vez es muy, muy grande, muy mayor. Lejos de oír noticias a lo mejor agradables, pues ya estamos escuchando que si robos, que si asaltos, que si muertes, así como que todo lo malo. Entonces, estaba viendo las estadísticas y son altas, hermanos, y pues México está dentro de esos países en los que pues la violencia es alta. Y yo le preguntaba al Señor qué pasaba, ¿verdad? Y pues lo único que me dijo es que en la actualidad el temor de Dios está ausente en nuestros corazones. Se aumentan lo que son los robos, los asesinatos, el machismo, el feminismo, el abuso de autoridad, porque se nos ha olvidado, hermanos, tener temor de Dios en nuestro corazón. Y actuamos, pues porque la misma sociedad ya nos hace que así actuemos o que así se actúe. Y muchas veces, hermanos, preferimos quedar bien ante los demás, preferimos quedar bien ante el mundo, ante las autoridades, ante nuestro esposo, ante nuestros hijos, ante nuestros jefes o ante nuestros amigos, incluso hasta en nuestra familia. Preferimos quedar bien antes que quedar bien delante de Dios. Y pues bueno, hermanos, el mundo, la sociedad, los hijos de Dios, y yo no estoy exenta, he excluido muchas veces el temor de Dios en mi corazón. Y a pesar de que estoy caminando mal, hermanos, no hago a veces nada por frenar, no hago nada por reconocer ese temor de Dios. Y pues vamos a ir un poquito desglosando qué es el temor de Dios. Fíjese, hermano, que Dios nos ama mucho, pero se nos ha olvidado al mundo, se nos ha olvidado a los hijos que Dios va a juzgarnos, que Dios va a juzgarnos con justicia, con equidad, y un día, hermanos, Dios nos va a juzgar. Dice en Hechos 17, 30, 31, hermanos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dios ya estableció, hermanos, un día para juzgar al mundo. Y nos está hablando en esta parte, hermanos, en que en la actualidad el que está trabajando es el Espíritu Santo para convencer a todos, para llamar al arrepentimiento. Para la humanidad, para usted, para mí, no es desconocido que hace muchos años, más de 2000 años, hubo un hombre que vino, su nombre es Jesucristo, que vino a esta tierra hecho carne, que murió por nuestros pecados, que la sangre del Cordero nos hizo ya ahora, nos perdonó, nos limpió, y que Él venció y que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, lamentablemente para muchos
se han cerrado sus oídos, se han cerrado sus ojos, no quieren ver, no quieren escuchar, no quieren llegar a ese punto, no le permiten al Espíritu de Dios que los lleve al arrepentimiento. ¿Y qué pasa con esto? Pues que estamos despreciando, estamos menospreciando ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Y bueno, vámonos ya un poquito a lo que es la palabra, hermano, está así como que la introducción. Cuando pensamos en temor de Dios, lo primero que se viene a nuestra mente es miedo, miedo. Y de verdad, hermanos, yo así lo sentí. Y cuando el Señor, estaba la palabra, yo decía, ¿de qué vamos a hablar, Señor? Tenía otra palabra y después me decía, vamos a hablar de esto porque aún tú no conoces qué es el temor de Dios. Y me quedé así, dije, Señor, quiero saber entonces qué es el temor de Dios, porque para mí, pues es miedo. Pero no, hermanos, es un concepto equivocado que yo, por lo menos, tenía. El miedo, hermanos, es un sentimiento, es una emoción y que impulsa a que algo que salga negativo. Es una angustia extrema y el miedo paraliza, el miedo bloquea. Eso es lo que es el miedo. Y el miedo nos hace pensar, hermanos, en el juicio de Dios, en el que pues nos va a mandar al infierno. Pero algo que encontré, hermanos, muy hermoso y yo le pedía perdón a Dios porque el juicio de Dios para los hijos de Dios no debe de causar miedo, no debe de causar angustia, sino que nos debe de llenar de esperanza, de alegría y de gratitud. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial honrará nuestra perseverancia, nuestro esfuerzo, y Él dice que dará recompensas y dará un pago. Eso es un juicio para los hijos de Dios, que perseveremos, que nos esforcemos. Para la gente de allá afuera, hermanos, el juicio de Dios es, pues el Señor o Dios me va a mandar al infierno, o Dios no me ama, o no sé qué pensemos, pero de verdad, hermanos, con esto que el Señor me hacía entender, es que los hijos de Dios debemos de estar contentos por ese día en el que el Señor tenga juicio para nosotros, para sus hijos. Y hermanos, en ese juicio, fíjese, por eso el Señor nos invita a que nos esforcemos, a que cada día estemos perseverando, porque en el juicio, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, Él va a dar premios. Fíjese lo que nos dice, solo puse 3, son muchos, hermanos. En Colosenses 3, 23, 24 nos habla de una recompensa, de una herencia, hermanos. En Santiago 1, 12 nos dice que el que ha resistido la prueba recibirá una corona de vida. En Apocalipsis 22, 12 nos dice que recompensará con un galardón a cada uno según sus obras. Entonces, hermanos, dentro del juicio de Dios para los hijos, va a haber recompensas, va a haber un pago, hermanos. Entonces, nosotros no debemos de tener miedo al temor de Dios. Y debemos de quitar esas ideas, hermanos, porque nosotros somos privilegiados porque hemos conocido a un Dios que perdona, que nos ama. La gente que no ha querido llegar a ese nivel de que el Espíritu Santo les ha dicho arrepiéntete y no han querido, hermanos, creo yo que ahí sí va a ser un juicio con juicio de parte del Señor para los que no quieran arrepentirse, para los que no quieran reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque la palabra de Dios en Juan nos dice que quien no acepte, pues condenado ya es, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ¿qué es el temor? Ya vimos un poquito lo que es el miedo. Ahora, ¿qué es el temor? Y el temor también es un sentimiento, hermanos, pero mire, es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. El miedo, hermanos, paraliza, bloquea. El temor dice que impulsa a huir, o sea, no estás paralizado, o sea, te impulsa y te dice, no. Entonces, yo soy mucho de buscar en las palabras, hermanos, los significados, porque así yo puedo
tener como que la diferencia de una cosa o de otra. Por eso puse los significados, entonces, para que vayamos entendiendo, hermanos, qué es miedo y qué es temor. Pero, hermanos, fíjese que el temor de Dios es algo totalmente diferente. Nada que ver ni con el miedo ni con el temor en estos significados. Fíjese lo que encontré. El temor de Dios es una actitud de reverencia, es un respeto, es obediencia, es admiración, es un pavor por no desagradarlo, es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, es honrarlo. Ese es el temor de Dios, hermanos. Y el temor de Dios es una decisión, así como el amor, así como el arrepentirse, como el perdón también, es una decisión. Yo decido si quiero honrar a Dios por encima de mis deseos o los de otras personas. Y, hermanos, reverencia es una actitud de un profundo respeto y amor. Honrar y obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa reverencia. Es un profundo respeto. Y, hermanos, delante de los ojos de Dios, nada es oculto, hermanos. Él nos mira en todo tiempo, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo estamos, porque su palabra en Proverbios 15:13 nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Entonces, hermanos, el dejar que crezca en nosotros el temor de Dios es reconocer que es mejor agradar a Dios antes que agradar a mi carne, antes que agradar mis deseos o antes que agradar a los demás. Y, hermanos, hay muchos versículos del temor de Dios. Hay más de 70 versículos en la Biblia del temor de Dios. Y dentro del temor de Dios pude encontrar que teniendo y practicando el temor de Dios puede haber un resultado, puede haber frutos, puede haber bendiciones, pero también puede haber consecuencias si no dejamos y no permitimos y no practicamos el temor de Dios. Y mira, hermanos, el Señor en su palabra nos da la definición clara de lo que es el temor de Jehová. Y está en Proverbios 8:13. Y nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esa es la definición que Dios nos da en su palabra, hermanos. Y si verdaderamente conocemos el temor, entonces debemos de aborrecer nosotros, hermanos, el pecado. Nosotros debemos de aborrecer ese mal camino, esa soberbia, esa arrogancia, esa boca perversa, esa murmuración. Y, hermanos, el Señor lo aborrece total, dice aborrezco, lo resiste, se opone firmemente a lo que es, no le gusta, lo rechaza y Él definitivamente no quiere saber nada de lo que nos dice aquí en este pasaje, hermanos. Entonces, ¿cuál tiene que ser la postura de un hijo, hermanos? Entonces, mi postura, si dice que nosotros debemos de imitar, nuestra postura tiene que ser la misma. Entonces, ante el pecado, ante la tentación, desánimo, murmuración, tristeza, ansiedad, afanes, el carácter, la escasez, la arrogancia, altivez, orgullo, el rechazo, usted tiene que rechazar, usted tiene que alejarse, yo tengo que alejarme, no tengo que involucrarme para poder agradar a Dios. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Y, hermanos, es una decisión. Si yo me involucro y vivo en eso, hermanos, pues no estaré practicando el temor de Dios. Pero si yo no doy parte a eso, entonces la carne no va a gobernar la carne y el espíritu va a empezar a gobernar lo que es del espíritu, hermanos.
Y lo más triste de esto, hermanos, es que esas actitudes, el yo pecar, el yo estar, pues definitivamente lastima el corazón de Dios. Porque estamos ignorando sus mandamientos, porque estamos tomando en poco lo que su palabra nos ordena, porque estamos menospreciando los consejos que Dios nos está dando, hermanos. Y entonces yo entendí que un verdadero encuentro con Dios, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber esos frutos, tiene que haber ese temor de Dios, ese apartarnos con la visión de que al que voy a agradar es a Dios si no lo hago. Pero cuando no hay ese verdadero encuentro con Dios, hermanos, entonces solamente va a estar latente ese remordimiento. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Es que solo con ese remordimiento hoy voy a pecar, se va a remorder mi conciencia, va a pasar un tiempo, pero ¿qué va a pasar? Después voy a volver a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que entonces no permití que el temor de Dios de verdad me convenciera para apartarme de lo que le lastima a Dios. Y yo, la verdad, cuando el Señor me hacía ver esto, cuando yo, Guadalupe, caes en el mismo pecado, te levantas y vuelves a caer en el mismo pecado, entonces no estoy tomando a Dios como mi guía, no lo conozco, no estoy permitiendo que Él obre a mí. Y la verdad me dolió porque le dije, he tomado en tan poco, Señor, el poder o el propósito que tú tienes para mi vida cuando yo hago lo mismo, hermanos. He tomado en poco el sacrificio que tú diste a la tierra a tu Hijo por amor a mí, por amor a todos. Y hermanos, Dios nos ama y sin duda, Él nos ama con amor eterno. Su palabra en Jeremías nos lo dice, que Él nos ama con amor eterno. Y que si pecamos tenemos un abogado. En Primera de Juan también nos lo dice, que tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. Yo peco, voy, le digo, Señor, perdóname, y Él es tan hermoso, hermanos, Él no cambia su amor y me perdona, pero Él cumple, hermanos, Él cumple y dice, ok, ya te perdoné, levántate, adelante. Pero ¿qué hay con la actitud mía? ¿Qué hay con lo que yo estoy haciendo? Estoy cumpliendo con Él verdaderamente mis pactos de ya no lo voy a volver a hacer, Señor. Estoy cumpliendo verdaderamente mis promesas de que, Señor, ahora sí quiero ser diferente. Ya no quiero que esto toque mi vida. Ya no quiero que haya murmuración. Ya no quiero que haya este carácter. Ya no quiero dejar de sujetarme. O sea, yo quiero ser obediente. Y cuando caigo, ¿qué pasa? Yo no estoy cumpliendo entonces con lo que yo platiqué en la habitación con el Señor, con mi abogado, para que Él me defendió, me perdonó, y hermanos, caigo, entonces no hay temor de Dios en mí, hermanos. Y el temor de Dios, hermano, trae consigo cuando lo estamos practicando, trae frutos, bueno, yo quise llamarle frutos o resultados, hermanos. ¿Qué va a traer? Va a producir humildad. Dice en Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjese, hermano, o sea, nos da un pago, o sea, si nosotros practicamos, va a producir humildad y va a dar un pago, hermanos, va a dar riquezas, honras y vida. Si nosotros practicamos y permitimos que el temor de Jehová esté en nosotros. Nos enseña obediencia, hermanos. En Salmos 128:1 nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, algo va a pasar, hermano. Cuando nosotros permitamos que el temor de Jehová dé esos frutos, de esos resultados, la obediencia no nos va a costar mucho.
La obediencia va a ser algo que va a salir, que ya enamoró nuestro corazón y por consecuente, por agradar a aquel que ya me enamoró, voy a ser obediente, hermanos. Voy a ser bienaventurado, dice su palabra, voy a ser feliz, voy a tener paz. Y también, hermanos, nos ayuda a evitar el pecado. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se separan del mal. Fíjense, hermanos, o sea, si nosotros permitimos que el temor de Jehová esté en nosotros, Él a toda costa va a evitar que el pecado esté, que vayamos al pecado. Él nos va a decir, no, para acá. Entonces nos va a alejar del pecado. Pero si nosotros no, permitimos que el Señor obre de esa manera en nosotros. Y hermanos, lo que más me asombra de su palabra siempre es que sus pensamientos del Señor en todo tiempo son buenos. Buenos para nosotros, para aquel que lo ama, para aquel que se esfuerza. Y hermanos, fíjese, Él nos da recompensas, nos da pagos. Dice su palabra que para los que aman al Señor y aborrecen el pecado y están bajo el temor de Dios, Él va a dar pagos, hermanos. Y estaba viendo muchos pagos, hermanos. Le dije al Señor, solo algunos, porque me podría tardar mucho. Pero hermanos, fíjese, un pago hermoso. ¿A cuántos el Señor ha escuchado su oración? A muchos, hermano. Mis oraciones, el Señor ha escuchado y ya dado las promesas y están las cosas hechas, hermanos, porque Él escucha. Y mire, hermanos, lo que dice en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Usted y yo, hermanos, al cumplir Dios nuestras peticiones, estamos practicando el temor de Dios. Yo lo creo por cuanto han sido contestadas nuestras peticiones, hermanos. A lo mejor faltan algunas otras áreas que el Señor moldee, pero al contestar una petición, creo que el temor de Dios está operando en nosotros, hermanos. Mira esto hermoso, aumenta los días de nuestra vida. En Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. De verdad, hermanos, yo no sé cuántos años voy a vivir, pero le dije al Señor, Señor, enséñame a encontrar y a practicar ese temor de Dios para que mis años sean alargados. Yo quiero conocer a mis nietos, yo quiero ser viejita y no sé, pero solamente el Señor sabe cuál es mi comportamiento, ¿verdad? Y ya leíamos antes, hermanos, que da riquezas, honra y vida, en Proverbios 22:4. Y hermanos, da sabiduría. Ese es un versículo que todos nos sabemos, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hermanos, el temor de Jehová trae muchas recompensas y también nos dice que trae confianza, esperanza en Dios y es manantial de nuestras vidas. ¿Dónde dice, hermanos? En Proverbios 14:26-27. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjense, hermanos, con el temor que nosotros estemos practicando, Él nos va a alejar de la muerte. De verdad, hermanos, yo no sé si hoy me tenía que morir, solamente el Señor lo sabe, pero hoy puedo ver que cuando yo me acuesto en mi cama ya a descansar, ya hubo victoria. Y si el enemigo quería que ya mi vida no estuviera en este mundo, pues el Señor venció y sigo en este mundo, porque somos de Él, hermanos. Y hermanos, trae provisión de alimento. En el Salmo 111:5 nos dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto.
Fíjense, hermanos, yo nunca me he quedado sin comer, gracias a Dios. Y yo creo que todos, aún habiendo adversidad tiempo pasado, pues estuvimos con alimento. Hubo un proveedor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque dentro de nuestros hogares y dentro de nuestro corazón está el temor de Dios. Y hermanos, esto es hermoso, trae sanidad. En Proverbios 3, del 7 al 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjense, hermanos, o sea, muchas veces yo fui, y yo no digo que no vaya al médico, pero hoy puedo ver que el temor de Jehová es gratis y trae sanidad sin gastar un peso, hermanos, pero tenemos que creerlo. Y hay muchas bendiciones, hermanos, solo puse estas, pero hermanos, así como el Señor nos da bendición, ¿qué cree? También hay consecuencias si no vivimos en el temor de Jehová que Él quiere. Y en el Proverbios 1, hermanos, si usted lo lee, léalo en despacio en su hogar. En el Proverbios 1 están las consecuencias que puede haber del temor de Jehová. Solo vamos a leer del 24 al 32. Fíjense, hermanos, en el Proverbios 1, 24, 26, hay un desprecio de Dios. Su palabra dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, y no quisiste también también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Fíjese, hermano, por cuanto despreciamos el temor de Jehová, el Señor pues va a decir: no sé, no los conozco. En el 27, hermanos, dice que habrá calamidades, sufrimiento y dolor. Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Fíjese, hermano, por despreciar el temor de Jehová habrá sufrimiento y habrá dolor. Del 28 al 30 dice que no habrá respuesta a nuestras oraciones. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Fíjese, hermanos, una bendición es que Él escucha nuestras oraciones y las atiende, pero si nosotros no practicamos o no tenemos temor de Jehová, dice que Él no va a dar respuesta a nuestras oraciones, hermanos. En el 31 dice que habrá frutos llenos de pecado y dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En el 32 nos dice que habrá muerte y corrupción, hermanos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Imagínense, hermanos. Y en Jeremías 2:19, hermanos, nos habla de que hay castigo y condenación. Y dice la palabra del Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Castigo y condenación, hermanos. Va a castigar nuestras rebeldías por cuanto dejamos, hermanos, por cuanto dejamos de reconocer que Jehová es nuestro Dios y el temor de nosotros no estuvo en Él, hermanos. Son contrastes
que yo pude ver todo o nada. Si tú me amas y amas lo bueno, te bendeciré. Pero si tú no odias lo malo y lo haces, pues habrá consecuencias. Y hermanos, hay una ilustración en el primer libro de la palabra de Dios, hermanos, en Génesis, donde un varón llamado José, hijo de Jacob y de Raquel, hermanos, pudo experimentar. Ayer terminé de leer los versículos del 37 al 50, que es donde narra la vida de José, hermanos. Léanlo en su casa, es hermoso. Él pudo experimentar, hermanos, el temor de Jehová. Él pudo experimentar, hermanos, las bendiciones por apartarse del mal, hermanos. No lo voy a leer todo porque son muchos versículos, hermanos, pero este varón, hermanos, pues sabemos que es hijo de Jacob, de Raquel, que sus hermanos lo maltrataban, que sus hermanos le envidiaban, y él siempre tuvo en su corazón y reconoció siempre a Dios en todos sus caminos. Había sueños y le decían que pues no provenían de Dios, y bueno, lo vendieron, él se fue ya a otro lado y empezó como que la tribulación de parte de su vida, ¿no? Por consecuencia de que sus hermanos la habían vendido. Pero fue un hombre, hermanos, que fue valiente, que fue esforzado, que él sabía quién era su Dios y él caminaba y esperaba, su confianza estaba puesta en Dios. Después llegó a ser el mayordomo, hermanos, ya en el 39 de Potifar, hermanos. Era un oficial de Faraón, era un capitán de la guardia, dice su palabra. Y él entregó la confianza a José, le entregó su casa, lo hizo mayordomo, o sea, él tenía el control de su casa, confió en él. Y la esposa, hermanos, sabemos la historia, que la esposa pues lo vio con agrado, porque dice su palabra que él era de hermoso semblante y de bella presencia. Entonces, pues para los ojos de la mujer fue llamativo, ¿no? Y ella lo acosaba y le decía, pues que durmiera con ella, ¿verdad? Y encontré una pregunta que él hizo, hermanos, cuando la mujer le decía, pues duerme conmigo, ¿no? Y le decía, en el versículo 39:9, hermanos, fíjese lo que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjese la pregunta que él se hace, hermanos: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fíjese la pregunta, hermanos. Él no dijo, y pecaría contra mi amo, y pecaría contra ti, y pecaría contra mí. Su primera reacción: ¿cómo pues tomaría yo la mujer de mi amo y pecaría contra Dios? Él sabía que Dios estaba con él, porque en estos versículos dice que Dios prosperaba todo lo que él hacía, hermanos. Él lo respaldaba. Él estaba con él en la tristeza. Entonces, lo primero que él pensó: ¿cómo voy a pecar si yo hago este acto contra Dios? Y bueno, hermanos, en el corazón de José estuvo el temor de Dios. ¿Y qué hizo? Tuvo ese respeto hacia Dios, ese cuidado de no desagradar a Dios en este acto, hermanos. Y fíjese, hermano, más adelante en el 41 dice que Dios lo honró. ¿Y qué pasó? Se convirtió en segundo de Faraón. Y Faraón reconoció que Dios estaba con él. Fíjese nada más, hermano, hasta dónde llegó lo que dice el Proverbios, que habrá riquezas, honra de parte de Dios, que Faraón reconoció que Dios estaba con él. Dice su palabra, fíjese, hermanos, en el 38, en el 41, 38 al 40. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Y no hay entendido ni sabio como tú.
tú estarás en mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjense, hermanos, por haber tenido temor de Dios, Dios le dio a él una honra. Alargó su vida. Al final, en el 50-26, dice que él vivió 110 años, hermanos. Dio alimento. Sabemos que hubo 7 años de abundancia y hubo 7 años de escasez, pero en esos 7 años de escasez, hermanos, no les faltó alimento. Le dio sabiduría. Imagínense ser el segundo de Faraón, que todos los problemas de Egipto llegaran a él y que él pudiera resolverlos, que él pudiera salir, que él pudiera ver. O sea, yo creo que era una sabiduría extrema para poder gobernar un país. Y hermanos, fíjese, ya más adelante dice que sus hijos tuvieron bendición. Jacob bendijo a sus hijos, a Efraín y a Manasés, eso está en el capítulo 48. Su confianza estuvo siempre en Dios. Él esperó y, hermanos, en él hubo frutos de ese temor de Dios, hubo obediencia, hubo el alejarse del pecado. Y algo hermoso, hermanos, que pasó en el 50, versículos del 15 al 21, hermanos. Fíjese, dice su palabra. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a Josué: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José. Fíjese lo que les respondió José, hermanos: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense, hermanos, él tenía la postura para quitarles la vida. Él tenía el poder para desterrarlos, para dejarlos sin nada. Mas sin en cambio, Dios le mostró su misericordia en todo su caminar. Él aprendió a hacer misericordia. ¿Y qué pasó? Todo lo que él vivió, hermanos, por amor a Dios, porque le dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? A lo mejor Dios le hubiera dicho: pues sí te lastimaron y pues tienes el poder, hazlo. Pero él no tomó la postura de juez, hermanos. Él tomó la postura de un hermano. ¿Y qué hace el hermano? Ama, perdona, está ahí con el hermano. Sean como seamos como hermanos, creo que siempre vamos a estar ahí. Él hizo misericordia, hermanos. Y aún así todavía les dio casa, los sustentó todo el tiempo en el que José fue vivo, estuvo vivo. Fíjense, hermanos, él antes de obrar mal, aún teniendo el poder y haciendo uso de su poder, prefirió agradar al Dios que lo sustentó, al Dios que lo libró de la muerte, al Dios que lo respaldó, al Dios que lo guardó, al Dios que lo honró. Prefirió hacer el bien, porque Dios le había enseñado que él hacía el bien. Y pude ver, hermanos, que las bendiciones que están en Salmos, en Proverbios y en toda la Escritura, hermanos, este varón pudo experimentarlas. Las bendiciones que ya dijimos hace un momento, hermanos.
Y todavía, fíjese, hermanos, más adelante les dijo que Dios los iba a sacar de Egipto, que Dios los iba a sacar de la esclavitud y que estarían en la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y sabemos que Dios cumplió su palabra. Él no lo vio, pero Dios habló con él y Dios le había dicho que llevaría a su pueblo a darle libertad, a tener un espacio para ellos. Se lo dijo a sus hermanos. Y hermanos, tal vez es corta la palabra, hermanos, pero tenemos que frenar hoy en nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando, hermanos? ¿A quién estamos dando la reverencia? ¿A la carne o a Dios en nuestro caminar, hermanos? Cuando yo obro mal, definitivamente no estoy agradando al corazón de Dios. Y entonces, hermanos, el temor de Dios es amar lo que ama Dios y aborrecer lo que Dios aborrece. Hermanos, Él quiere que ese amor hacia Él sea filial, nos los ha enseñado en estudios, el que lo amemos por sobre todo, hermanos, que hagamos todo lo posible por agradarlo a Él. Y hermanos, ese propósito de que Dios quiere revelarnos está vigente día a día, hoy está vigente, hermanos, porque Él quiere que nosotros tengamos esas bendiciones y que a tiempo podamos frenar para no tener las consecuencias si no obramos conforme Él quiere, hermanos. Es una decisión, hermanos. Es una decisión individual. Reverencia, hermanos, es un respeto profundo. No peco para agradarle a otra persona. Es más allá. No peco por respeto a Dios. Yo no sé, hermanos, yo cuando era pequeña, más pequeña, cuando mi mamá nos regañaba, pues sí me dolía y nos decía y todo, pero y nos decía un no y nosotros como que, ándele mamá, y buscábamos el sí de mi mamá, el permiso y todo. Pero cuando mi papá nos decía con su papá y nuestro papá nos decía no, ¿cuántas veces cree que le insistíamos, hermanos? Ni una más, porque el no era ya respetar lo que mi papá decía. ¿Cuántas veces nos sentimos halagados de que nuestros hijos o de que nuestro esposo haga algo y agrada nuestro corazón, hermanos, nos obedezca, pórtate bien, y se porta bien y dices, ay, y te sientes bien como papá? Hermanos, así es el pecado, es una decisión. Tú decides si quieres respetar a Dios, usted decide si quiere honrar a Dios, usted decide si quiere darle esa reverencia a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal y amar el bien. Dios es bueno, Dios no conoce pecado, Dios está apartado del pecado y Él quiere, hermanos, que nosotros sigamos esa línea. Y estoy terminando, hermanos. Algo, hermanos, que quiero que podamos entender antes de terminar y antes de irnos, hermanos. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nosotros hacemos reverencia. Nosotros respetamos a algo malo. Cuando yo murmuro, le estoy haciendo reverencia a la murmuración. Cuando yo estoy de orgulloso, de altivo, de indiferente, estoy respetando y no permito, no, a mí no me diga nada, yo estoy bien. Estoy respetando algo que no es. Cuando yo tengo doble ánimo, cuando estoy en tristeza, en soledad, en enfermedad, estoy dando reverencia
estoy respetando, hermanos, algo que, ¿qué cree? Que fue creado. Y no le estoy dando reverencia ni el respeto al Creador. Entonces, hermanos, Dios ha obrado en muchas áreas de nuestras vidas. Yo lo sé, en mi vida, y yo sé que también en su vida. Y nos hemos apartado por amor, por agradecimiento de algunas cosas, hermanos. A lo mejor ya no hacemos cosas que hacíamos en el pasado, pero hoy, hermanos, ¿qué seguimos haciendo? ¿Con qué seguimos tropezando? ¿A quién le estamos dando una reverencia, un respeto que no se merece, hermanos? Yo no sé a usted, hermano, pero yo le dije a Dios, por eso la alabanza, hermanos, solo tú mereces la reverencia, Padre. Yo quiero que me ayudes a entender más el temor de Dios, porque esto es un tema extenso, hermanos. A lo mejor yo lo hice bien cortito. Un respeto profundo. Hace unos días, hermanos, volví a caer en mi misma piedra, ¿no? Y yo le dije a Dios, yo tenía una palabra diferente cuando me dijeron que me tocaba. Y me dijo el Señor, no, yo quiero que tú conozcas otra parte de mí. El temor de Jehová, el verdadero temor de Jehová. Aborrece como yo aborrezco. Apártate del mal como yo estoy apartado. Busca hacer el bien como yo lo busco hacerlo en ustedes. El temor de Dios, hermano, es hacer que Dios se sienta feliz. Y sabe, hermano, muchas veces yo sé que Dios ha estado orgulloso de cada uno de nosotros, porque hay cosas en nuestra vida que ya no practicamos. Y el Señor dice, bien, vas bien, eso ya no lo haces, ya no te mueve eso. Pero ¿qué hay con esto? ¿Qué está pasando? No has querido tener ese verdadero encuentro conmigo, porque ese verdadero encuentro, hermanos, es tajante. Así como usted hoy hace lo que ya hoy no hace, lo que hacía, un vicio ejemplo, tomar, fumar, drogas. Hoy ya no lo hace porque ha entendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay un temor de contaminar el cuerpo. Yo no quiero que esté contaminado con esas áreas. Y a lo mejor ya me es un poco fácil rechazarlo, o fácil, definitivamente cambió la página. Pero ¿qué hay con lo que estamos viviendo hoy, hermanos? ¿Qué hay con la murmuración? ¿Qué hay con el doble ánimo? Hoy sí vengo, mañana no. ¿Qué hay con la tristeza que nos acecha y lloramos y estamos ahí respetando la tristeza? ¿Qué hay con el orgullo, la altivez, la soberbia? Que lo que digo yo, pues es lo que digo yo y nadie me va a hacer cambiar. Es mi opinión y cambia tú. ¿Qué hay con eso, hermanos? ¿Qué hay con la indiferencia a los que están allá afuera que no quieren arrepentirse y nosotros seguimos callados, hermanos? Lo hace el Espíritu Santo, ese es su trabajo. Él va a convencer, pero nosotros tenemos que hablar. Ellos tienen que escuchar que sí hay esperanza y que si no se arrepienten, que si no dejan que nazca ese temor de Jehová, ese respeto de dejar de hacer lo malo delante de Dios, sí va a haber un pago, sí va a haber una consecuencia, sí hay una muerte eterna. Dios quiere en esta noche, hermanos, que abramos nuestros oídos. Él quiere revelarnos aún más allá
el temor de Jehová. Y cuando el temor de Jehová esté operando como Dios está diseñado que opere en nosotros, hermanos, va a pasar cosas gloriosas. ¿Qué hay con los frutos que tenemos que dar? Del que nos habla en Gálatas 5:22, amor, paciencia, benignidad, templanza. ¿Sigue explotando su carácter? ¿No ama a su hermano? ¿Le da igual? ¿Seguimos en esa misma postura de arrogantes, hermanos? Déjeme decirle que no hemos conocido el temor de Jehová como Él quiere que lo conozcamos. A lo mejor yo puedo ser buena esposa, puedo ser buena madre, pero sigo tropezando con mi misma piedra. No hay temor de Jehová en mí como Dios quiere que haya. Y esa ha sido la palabra de Dios, hermanos. Si usted, yo le dije a Dios anoche, llévame por esas senderos donde tu palabra dice que conocerás cosas ocultas que aún no has conocido. Yo quiero conocer algo diferente. Ya no quiero seguir en el mismo camino. Y me dijo, es tu decisión. La bendición ha estado ahí. Tú no has querido decidirte. Tú puedes, pero no has querido decidirte. Y póngase de pie, hermanos. Si usted hasta hoy, hermanos, hay temor de Jehová en nuestras áreas